Hola a todos, en este video vamos a realizar lecturas de tramas de inicio a fin por Word utilizando el microcontrolador PIC 18F4550. En anteriores videos habíamos visto algunos métodos para descomponer cadenas de caracteres y extraer datos para realizar algunas acciones. Ahora veremos un nuevo método para descomponer cadenas de caracteres que en mi punto de vista este método es el más seguro para poder extraer datos de una cadena de caracteres. Y bueno, prácticamente este método, al igual que los otros, consiste en extraer datos de una cadena de caracteres que se recibe a través del puerto serial. Pero con la gran diferencia que ahora obligatoriamente la cadena o trama debe tener caracteres de inicio y final. Estos deberán ser detectados por el microcontrolador para poder extraer cada uno de los datos. Y esto es a lo que se refiere. En una cadena de caracteres obligatoriamente deberá tener caracteres de inicio y final. Y entre estos caracteres deberá ir el dato. Por ejemplo, aquí se muestra el dato 127 y el carácter de inicio para poder extraer este dato será la letra I mayúscula y el carácter de final será la letra F mayúscula. Todo lo que se encuentre entre estos caracteres será lo que se va a extraer. Y aquí se muestra otro ejemplo en el cual tiene dos tramas de dos datos. Y como podemos observar, también tiene los caracteres de inicio y final. En este caso, para poder extraer el dato 10, estos serán los caracteres de inicio y final que deberán ser detectados por el microcontrolador. Y para extraer el dato 255, estos serán los caracteres de inicio y final que deberán ser detectados por el microcontrolador. Como nota adicional nos dice que los caracteres de final de la trama anterior también pueden ser compartidos como caracteres de inicio de la trama siguiente. Basándonos en el ejemplo anterior, vemos que cada uno de los datos de la trama tienen caracteres de inicio y final diferentes, pero el carácter de la primera trama también puede ser compartido como carácter de inicio de la siguiente trama. Entonces se elimina este carácter y ahora este carácter va a funcionar como carácter de final de la primera trama y también va a funcionar como carácter de inicio de la segunda trama. Esto se hace para que la cadena o trama principal sea más corta. La función que se va a encargar para extraer cada uno de los datos de la cadena o trama principal será word_readPlot. Esta función viene incluida en la librería wordplot.h. Esta función tiene 5 parámetros. El primer parámetro será el carácter de inicio, el segundo parámetro será el carácter de final, el tercer parámetro es la cadena o trama principal de donde se va a extraer el dato, el cuarto parámetro es el arreglo o vector donde se va a guardar el dato ya extraído, y el último parámetro es el tamaño de la cadena o trama principal. Lo que se debe hacer para poder utilizar esta función, se deberá leer la cadena principal con la función word_readString de la librería word.h. Después de leer la cadena principal, se extrae cada uno de los datos de la trama o cadena principal utilizando la función word_readPlot de la librería wordplot.h. Como hemos venido trabajando la comunicación serial por Word, seguimos utilizando estas conexiones para el conversor USB a TTL con el microcontrolador. Recordemos que los pines TX y RX de ambos dispositivos van conectados de forma cruzada. A continuación vamos a pasar al primer ejemplo utilizando este nuevo método para extraer datos de una cadena de caracteres. Para este ejemplo vamos a recibir este formato de cadena para posteriormente extraer 3 datos. En el código se incluyen las librerías stdio.h y string.h. A su vez se incluye la librería del módulo USART del microcontrolador y se va a incluir la librería wordplot.h. Esta librería únicamente va a tener esta función y trabajará en conjunto con la librería word.h. En esta parte se declara este arreglo en el cual se va a almacenar la cadena principal que se recibe a través del puerto serial. Y en este arreglo se van a almacenar los datos extraídos de la cadena o trama principal. Este arreglo es bidimensional, se le asigna el número de datos que se van a almacenar en el arreglo y después se coloca el tamaño de caracteres que tiene cada uno de los datos. En el programa principal se colocan todos los pines como digitales y se inicializa la comunicación serial a 9600 baudios. Dentro del bucle while se realiza la verificación si se han recibido datos desde el puerto serial. Si es así, entonces se realiza la lectura de la cadena de caracteres utilizando esta función y esa cadena se va a almacenar en este arreglo. Posteriormente, utilizando esta función, se van extrayendo cada uno de los datos de la cadena o trama principal. Vamos a recibir este formato de cadena y son 3 datos que se van a extraer.
se extrae el primer dato y para poder extraer ese dato se deberán detectar estos caracteres de inicio y final y el dato extraído se va a almacenar en la primera posición de este arreglo. Después se extrae el segundo dato y estos son los caracteres de inicio y final para extraer ese dato y el segundo dato se va a almacenar en esta posición de este arreglo. Y por último se extrae el tercer dato y estos son los caracteres de inicio y final para poder extraer ese dato y el tercer dato se va a almacenar en esta posición de este arreglo. Una vez extraídos todos los datos de la cadena o trama principal se van a imprimir a través del puerto serial. Se va a imprimir la trama o cadena principal, después se imprime el dato de la primera trama, se imprime el dato de la segunda trama y finalmente se imprime el dato de la tercera trama. Vamos a pasar a la simulación para comprobar el funcionamiento de este método. Pero antes de pasar a la simulación, debemos crear el puerto virtual siguiendo los pasos que vimos en anteriores videos. Y listo, el puerto serial virtual ya ha sido creado correctamente. Ahora sí, le damos play a la simulación, abrimos la terminal Hércules y le damos en Open. Voy a enviar la siguiente trama, le doy Enter y vemos que efectivamente se extraen los tres datos de esta cadena de caracteres. Envío otra trama y vemos que está funcionando correctamente. El microcontrolador está detectando cada uno de estos caracteres de inicio y final para extraer cada uno de los datos que se encuentran en esta cadena de caracteres. Y con esto comprobamos que este método para descomponer cadenas de caracteres funciona correctamente. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora para este ejemplo vamos a recibir este formato de cadena para extraer cada uno de los datos y controlar la intensidad de brillo de un LED RGB. Esta cadena de caracteres se va a estar enviando a través de una interfaz de LabVIEW. Cada uno de estos valores que se encuentran en la cadena van a controlar cada canal de un LED RGB. En el código se incluyen estas librerías ya que serán necesarias. A su vez se incluye la librería del módulo USART del microcontrolador. Se incluye la librería wartplot.h para leer tramas desde el puerto serial. Y para este caso se va a incluir la librería del PWM por software para el control de LED RGB. En este caso se estarán utilizando los canales 0, 1 y 2 del PWM por software y están asignados en los pines RD0, RD1 y RD2. En estos pines se va a conectar cada canal de LED RGB. En esta parte se ha declarado el arreglo para almacenar la cadena de caracteres que se recibe por el puerto serial. Y de igual forma que en el ejemplo anterior, se declara un arreglo bidimensional en el cual se van a almacenar los datos ya extraídos de la cadena principal. Recordemos que se le asigna el número de datos a almacenar y se le asigna la cantidad de caracteres que contiene cada uno de los datos. En el programa principal se colocan todos los pines como digitales, se inicializa la función del PWM por software y se inicializan los pines de PWM. Se inicializa la comunicación serial a 9600 baudios. Dentro del bucle while se realiza la verificación si se han recibido datos por el puerto serial. Si es así, se lee la cadena recibida a través del puerto serial utilizando esta función y la cadena se va a almacenar en este arreglo. Una vez recibida la cadena, se utiliza esta función para extraer cada uno de los datos de la cadena recibida. Se colocan los caracteres de inicio y final, después se coloca la cadena o trama de donde se va a extraer el dato. Después se coloca el arreglo o vector donde se va a almacenar el dato ya extraído y se coloca el tamaño de la cadena o trama principal. Para eso se utiliza la función strlen, la cual obtiene el valor de la longitud de la cadena principal. Para extraer el primer dato, el microcontrolador deberá detectar estos caracteres de inicio y final y el dato extraído se va a almacenar en la primera posición de este arreglo. Para extraer el segundo dato, el microcontrolador deberá detectar estos caracteres de inicio y final y el dato extraído se va a almacenar en esta posición de este arreglo. Para extraer el tercer dato, el microcontrolador deberá detectar estos caracteres de inicio y final y el dato ya extraído se va a almacenar en esta posición de este arreglo. Una vez ya extraídos los datos, como aún están en formato de cadena, se deben convertir a enteros. Y para eso se utiliza la función atoy de la librería stdlib. Dichos valores ya convertidos a enteros se van a almacenar en estas variables. Y finalmente el valor de estas variables se escriben en los canales de PWM 0, 1 y 2 para controlar la intensidad de brillo de cada canal de LED RGB. Esta será la interfaz de LabVIEW, la cual va a enviar este formato de cadena a través del puerto serial.
Como podemos observar en el diagrama de bloques de la interfaz, se encuentran los caracteres de inicio y final de cada trama. Esta interfaz se las voy a dejar en la descripción de este video para que la puedan descargar. Vamos a pasar a la simulación. Para este caso se va a utilizar un LED RGB de cátodo común. Le damos play a la simulación y corremos la interfaz. Voy a empezar a variar los controles para modificar el ancho de pulso de los 3 PWMs. Y como podemos observar, está funcionando correctamente. Esta cadena o trama se está enviando al microcontrolador y el microcontrolador se encarga de extraer cada uno de los datos para controlar la intensidad de brillo de cada canal de LED RGB. Como en la simulación no se muestran los cambios en tiempo real, vamos a ver el funcionamiento de este circuito en físico. Primeramente seleccionamos el puerto COM, en mi caso es el COM 7. Le doy en correr a la interfaz. Ya se encuentra enviando los datos. Ahora voy a empezar a variar la intensidad de brillo del canal rojo de LED RGB. Vemos que funciona. Ahora varío los valores del canal verde de LED RGB. Vemos que también funciona. Y por último varío los valores del canal azul de LED RGB. Con esto estamos comprobando el funcionamiento en físico. Y aplicando este método podemos asegurar que la información que recibe el microcontrolador no tiene pérdidas. Y a su vez con este método se pueden realizar más aplicaciones. De mi parte es todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.